Muy bien. Una de las cosas que debe ser muy claro que en ese reino la justicia va a ser perfecta. Ahorita Dios está permitiendo que el mundo tenga un gobierno humano y Él está apelando a la autoridad del Espíritu Santo en aquellos que quieren vivir espiritualmente en ese reino. Ese reino ahorita es espiritual, pero llegado a ese momento de cuando se establezca el reino de nuestro Señor Jesucristo, las naciones se van a gobernar bajo la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y ya no va a ser en espíritu, va a ser por vista, va a ser aplicada la ley directamente, y nosotros nos va a tocar porque seremos seres perfectos, celestiales, como el Señor Jesucristo, y estaremos capacitados para ejercer la autoridad de la ley, ¿verdad? Castigar, reprender, porque tendremos la autoridad espiritual para hacerlo. La santidad de Dios será la norma. Esa será la norma de la ley, la santidad de Dios. Ahora, aquí es importante enfocar nuestra atención en que la carta escrita a la iglesia de Tiatira hace que elevemos nuestros ojos hacia el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hablándoles a ellos después de tantos aspectos que se tocaron en esa carta y muchos más que están contenidos en toda la Biblia, que es imposible mencionar tantos detalles que están contenidos. No es imposible, pero es muy difícil tomarnos el tiempo, la profundidad, el discernimiento, el conocimiento de tantos aspectos que contiene esa carta. Bueno, ahora Él hace que ellos levanten sus ojos, y en la misma medida es para nosotros también. En el reino de nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra. Bueno, es importante tener una visión celestial. Esto, en un sentido, está cortando de tajo toda la visión temporal o terrenal que pueda tener una persona. Cualquier persona. Para los que creen, tendrán su parte en el reino de Dios, en el reino de los cielos, establecido aquí en la tierra. Para los que no creen, pues hay muchas cosas anunciadas para ellos, ¿verdad? Dice, el reino aquí en la tierra. Esta es una profecía en cuanto al reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que llamamos el milenio. Bueno, con esa sola frase, Él está entrando en la profecía, o en muchas profecías que se hablan en el Antiguo Testamento, cuando Dios establecería su reino, el reino del Mesías. Por eso los judíos le preguntaron, ¿establecerás el reino ahora? Pero ellos no entendían que había un paréntesis que ha estado abierto, ese paréntesis, desde aquel día hasta este momento, donde han transcurrido más de 2000 años. Entonces, ese paréntesis en cualquier momento se va a cerrar, y es la obra de salvación de la humanidad, que se salvaran desde aquel día en todas las naciones.
Entonces la tierra será habitada y multiplicada con habitantes que salieron vivos, salvos y nacidos de nuevo después de la gran tribulación. Aquí no está mencionando, por decir, otro paréntesis, donde habla desde el arrebatamiento, en el preciso momento del arrebatamiento, empieza aquí en la tierra. Recordemos que no quedará ni un solo creyente, absolutamente ninguno, porque conoce el Señor a los que son suyos. Bueno, desde el arrebatamiento transcurrirán 7 años de gran tribulación, donde la gente que se quedó tendrá una oportunidad de ser salvo, pero en condiciones muy difíciles. En ese tiempo no habrá ningún creyente que les hable, ni nadie que ore por ellos, ni la presencia del Espíritu Santo que los guíe y que les revele a Cristo como el Salvador. No les ayudará a nacer de nuevo. Mas sin embargo, ellos, algunos todavía creerán en el Señor Jesucristo en ese tiempo donde el gobierno va a ser ejercido por este líder mundial que se llama el Anticristo. Y él es un odiador de todo lo que se llame Cristo, la Biblia, Dios, el cielo, el infierno. Él odia todo eso. No se va a poder pronunciar ninguna de esas palabras, ni de las promesas, ni de lo que ellos oyeron de sus familiares, de lo que les testificaron, de lo que las Biblias que les entregaron, de los estudios o de los folletos. Ellos van a tener que escarbar ahí y encontrar la salvación si quieren, si querrán pertenecer al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ellos van a recibir al Señor Jesucristo por fe, pero sin estos grandes recursos que están ayudando ahorita a una persona incrédula a que sea creyente y que se convierta en su corazón, o aceptar que Dios transforme su corazón, una conversión. Bueno, en ese entonces los que se queden, algunos seguirán corriendo en su rechazo, en su enemistad, en su odio hacia la santidad, hacia el bien, hacia la autoridad de Dios, hacia la autoridad de la palabra de Dios. Ellos seguirán corriendo y se integrarán a la corriente del Anticristo, el gobierno de este mundo. Bueno, en ese tiempo, ese paréntesis que les estoy hablando de 7 años, serán 7 años y terminarán con un juicio sobre todos los incrédulos. No quedará ni un solo incrédulo viviendo en este mundo. Todos habrán partido al infierno. Habrán confirmado su decisión. Habrá una parte que se convirtieron al Señor Jesucristo, pero sufrirán gran persecución a muerte por un gobierno, por muchas personas que odian cualquier cosa que hable o se oiga o se diga del Señor Jesucristo, de la Biblia, de la salvación. Si ellos oyen eso, serán denunciados inmediatamente. Bueno, de los que crean, muchos van a morir por esa gran persecución en el tiempo de la gran tribulación. ¿Y qué pasará con ellos? Estarán partiendo a donde nosotros estamos. En ese momento, todavía, durante esos 7 años, el reino del Señor no viene aquí a la tierra. Entonces los que mueran por su fe en Cristo estarán partiendo, llegando y llegando y llegando uno a uno. Miles de personas aceptarán la última oportunidad que tienen para salvarse. Creerán
en el Señor Jesucristo, en su salvación, creerán en la vida maravillosa que Él nos ofrece, creerán en ese reino y querrán estar ahí como aquel delincuente que estaba al lado del Señor Jesucristo. Perdieron toda su vida, pero aceptaron la última oportunidad para salvarse. Exactamente la visión de aquel delincuente. Eran dos, uno se volvió al Señor Jesucristo y otro fue indiferente. Bueno, ellos dos representan los dos tipos de personas que vivirán en esos 7 años que se llama la gran tribulación. Bueno, los que se salven llegarán al cielo salvos así como por fuego, el fuego de la palabra de Dios que los califica por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ellos no tendrán oportunidad de llevar nada, ¿verdad?, del proyecto de Dios, solamente sus almas. Bueno, lo gran valioso es que ellos estarán en el reino de nuestro Señor Jesucristo y entrarán a la eternidad. Bueno, este paréntesis se va a cerrar, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo termine esos 7 años, entonces venga a establecer su reino. Pero antes de establecer su reino, Él encadenará a Satanás y a todos los demonios, los mandará al abismo y ahí serán guardados durante estos 1000 años del Señor Jesucristo. Pero igualmente, todos los que no recibieron a Cristo antes de que Él venga, ellos confirmarán que odian y odiaron siempre. Es increíble la capacidad del corazón para rechazar la santidad, la voluntad de Dios, la autoridad, sus promesas, sus bondades, no quererlas. Bueno, así es el corazón del hombre. Entonces ellos serán lanzados, ¿verdad?, al lago de fuego. Todos ellos, bueno, más bien van a ser echados antes del lago de fuego, serán mandados al infierno, junto con todos aquellos que desde que empezó la humanidad están ahí preservados para el juicio final. Entonces, durante la gran tribulación, todos los que no creyeron irán al infierno. El Señor Jesucristo establecerá su reino con los que quedaron, salvos, vivos, y ellos entrarán a poblar la tierra en condiciones muy diferentes que esta tierra. Un gobierno terrenal, gobernado por funcionarios santos, limpios, sirviendo al Señor como administradores de la justicia. Pero esta población terrenal seguirá teniendo hijos, seguirán multiplicándose en condiciones muy favorables. Fíjense ustedes que junto con el juicio que el Señor trae sobre todos, es una depuración muy similar a lo que sucedió cuando Noé y su familia subieron al arca y se salvaron del juicio final. Nada más 8 personas creyeron, y esas 8 personas entraron a una tierra después del diluvio, y podemos llamar una depuración de la humanidad. Pero esas 8 personas empezaron a multiplicarse y a crecer, y les nacieron hijos que se alinearon con la fe de sus padres, pero al mismo tiempo les nacieron hijos que no aceptaron la dirección espiritual, el testimonio, la autoridad de Dios, y se formaron otra vez las dos corrientes, creyentes e incrédulos, desde los días de Noé. Y dice en Mateo 24 el Señor: como en los días de Noé,
Así estaba la gente desprevenida, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y no entendieron. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Bueno, hubo una depuración de la humanidad y la tierra descansó del pecado de los hombres, pero pronto volvió a llenarse de pecado, como lo vemos a través de la historia, de las culturas, de las naciones, como lo estamos viendo ahorita, una gran corriente sin Dios. Así está poblada la tierra de Dios, la que Él hizo. Bueno, cuando termine la gran tribulación, será otra depuración, muy similar, con la diferencia de que serán muchos, no serán 8 personas, pero la tierra durante esos 7 años va a sufrir grandes cambios climatológicos, va a ser cambiada toda la orografía de los mares, de las naciones, así como están los continentes ahora, serán cambiados. Va a haber un clima tan favorable. Literalmente, Dios va a llevar la tierra al tiempo del paraíso, al tiempo del Edén. La tierra va a volver a esas mismas condiciones y se va a volver a poblar con la descendencia de Adán y Eva otra vez. Bueno, en el curso de 1000 años va a estar las condiciones de la tierra, del clima, las condiciones de vida, muchas enfermedades ya no existirán, la justicia no permitirá que la maldad prolifere, que cause temor, ¿verdad? En ese entonces, muchos van a volver a vivir cientos de años, o quizá algunos alcanzarán a vivir los 1000 años, porque la tierra va a tener condiciones, la humanidad va a tener condiciones muy diferentes. El Señor las va a imponer, condiciones propicias. Ahorita se teme el avance de virus que nunca se han conocido, que han estado dormidos, que están apareciendo. Los científicos están muy atemorizados por lo que espera esta humanidad. Bueno, es parte del juicio de Dios, las enfermedades, pero en ese tiempo el Señor tendrá el dominio. Lo tiene ahora, pero Él lo permite. Bueno, en ese tiempo Él no lo permitirá. Entonces, van a ser condiciones, y sobre esa humanidad es el proyecto que el Señor contempla para nosotros. Solo por ser vencedores, por guardar sus obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Será una nueva generación depurada, como lo fue en el diluvio con Noé y su familia. Y las regirá el que yo le dé autoridad, regirá las naciones con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Atemos estos puntos, que esa humanidad va a seguir teniendo una naturaleza igual que la de nosotros, pero en un ambiente controlado por el mismo Señor Jesucristo. Las condiciones de justicia, las condiciones de salud, las condiciones de clima, todo va a ser bajo un dominio del Señor Jesucristo, pero seguirán conservando los impulsos, los apetitos de la carne, pero en un ambiente que no les ayudará a desenvolverse o a multiplicarse, o a que se propague el pecado, porque aquel que manifieste
visiblemente el pecado, inmediatamente morirá. No habrá otra opción. Él tiene al Señor Jesucristo a la vista, la perfección del Dios eterno en cuerpo, carne y huesos. Sus creyentes también será anunciado a ellos la palabra de Dios por el pueblo de los judíos, de los israelitas. Ellos van a ser los ministros de la palabra de Dios y a ellos se les entregará para que se conviertan de corazón. Pero como las condiciones de la ley serán tan estrechas que aquel que manifieste visiblemente el pecado automáticamente será tomado y llevado a muerte, porque el pago del pecado es muerte. La ley se va a cumplir como está anunciada en el Antiguo Testamento. Bueno, en esas condiciones, un testimonio, unas condiciones perfectas, la vista de ver la calidad de vida, la perfección viviendo delante de nosotros. Bueno, ellos les ayudará mucho realmente, no solo guardar la ley en lo exterior. Ellos van a aceptar la ley de Dios en su corazón y van a aceptar al que murió por sus pecados. Igualmente, nosotros vemos hacia atrás al que vino. Ellos verán al que era, al que es y que será. Lo verán y querrán aceptar ser cambiados, nacer de nuevo ellos otra vez en esas condiciones. Bueno, estos son aspectos que están contenidos, que están por venir cuando el Señor Jesucristo, primeramente, el siguiente evento es el arrebatamiento. Luego esos 7 años de gran tribulación, serán interminables el tiempo, avanzará tan lentamente en medio de tanto sufrimiento, desearán morir y no podrán morir para escapar del sufrimiento. Bueno, terminando esos 7 años, viene el Señor Jesucristo a reinar como Rey de Reyes, encarcelará a Satanás, sus demonios. Los que murieron sin aceptar al Señor Jesucristo serán llevados al infierno y entrarán en este reino maravilloso solo los que creyeron en esos días de gran tribulación. En el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, los santos en Cristo Jesús serán los administradores de la justicia y poseerán el reino bajo todo el cielo y por tanto sobre esta tierra. Es una promesa de que reinaremos con Cristo en un periodo marcado por esta clase de gobierno que hallamos en esta cita. Jesús dice: los quebrantarás con vara de hierro. Eso significa que será con un grado de dureza y de juicio la manifestación del pecado. Tan pronto se manifieste, se haga visible, inmediatamente serán juzgados y muertos por el pecado. Pero tendrán condiciones de recursos o condiciones alrededor de no llegar a ese exceso y estarse convirtiendo tan pronto tengan uso de razón. Todo les ayudará. La presencia viva, viendo al Señor Jesucristo, viendo a todos sus colaboradores, viendo las bondades, toda la provisión en abundancia. Estará controlado totalmente el mal. No andará Satanás ni sus demonios, ni falsos predicadores, ni falsas filosofías, ni ideologías, nada de eso.
porque es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo eso ya no será por fe. Bueno, terminarán por la fe, pero ellos creerán al que están viendo, al que era. Ellos oirán qué pasó de él en la cruz. Ellos oirán las presiones, las luchas que él llevó, cómo lo rechazaron, cómo lo aborrecieron. Todo lo oirán de él a través de los ministros que serán los judíos. Ezequiel 18:20 nos dice también: como vaso de alfarero son quebradas. Es decir, cualquier manifestación del mal empezará a ser destruida en aquellos días. Es lo que quiere decir como vaso de alfarero. Un vaso que no fue útil es destruido. Es preciso que entendamos que el milenio es un tiempo en el que reinará la justicia perfecta de la ley de Dios, es decir, gobernará sobre la tierra, juzgará entre las gentes, porque el pecado y la muerte seguirán estando presentes sobre los habitantes de la tierra de entonces. ¿Hasta cuándo? Así será durante 1000 años, y al término de este tiempo, Satanás será suelto para tentar a los habitantes de las naciones, y terminará con el juicio final de todos los que no fueron salvos durante el tiempo de la vida. Todos los que se les dio el tiempo para vivir, desde los días de Caín, desde los días de aquella humanidad, tuvieron su tiempo. Pasó el diluvio, una nueva humanidad que empezó a recibir su tiempo para conocer a Cristo, aceptar la ley de Dios en sus corazones, querer estar con Él, comulgar con Él, tener compañerismo, los que decidieron el tiempo que Dios les dio la oportunidad de ser salvos. Bueno, habrá un día final, el juicio final. Ahí Dios levantará del polvo a todos los que murieron sin Cristo. Y dice en la Biblia que sus almas están en prisiones de oscuridad. Están, como decía aquel rico, que él estaba atormentado en aquella llama, en un lugar de tormento. Bueno, de ahí serán llamados para recibir todavía el castigo que merecen. Es decir, no han recibido la cuota de su castigo, y Dios los levantará y serán juzgados según sus obras. Y ahí terminará el tiempo, ya no será temporal. También ahí terminará esta tierra que fue cambiada durante el milenio, será destruida completamente, y la Biblia nos habla de cielos en plural, cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, en ese entonces, a partir de ahí, después del juicio final, después de que los 1000 años, el Señor Jesucristo, fíjense, suelta a Satanás y a los demonios del abismo, los suelta, y que vengan y se paseen en esta humanidad dentro de su reino. ¿Y saben para qué? Para probar los corazones, porque ellos guardaban hacia afuera la ley, pero interiormente no se habían convertido, no habían aceptado a Cristo. Y cuando Satanás y sus demonios sean sueltos, se van a regocijar, y Él les va a ofrecer, igual que le ofreció a Adán y Eva, un paraíso ficticio,
una autoridad que ellos pueden tener sin Dios. ¿Y saben qué? Miles y millones de esa humanidad, porque prácticamente todos los que van naciendo van a estar vivos, porque va a haber muy poca mortandad. La vitalidad va a ser muy amplia, pero muchos guardarán las apariencias por el temor a morir, pero en su corazón todavía tendrán las reservas de no aceptar la ley de Dios, la santidad, la autoridad, la voluntad de vivir para lo que Dios quiere que vivan. Y cuando Satanás y sus demonios se manifiesten y les ofrezca, Dios le dará libertad, que venga a probar los corazones, que venga a probar de qué lado estás. Bueno, antes de cada juicio, Dios da la oportunidad a todos los hombres de ser probados de qué lado están, si del lado de la justicia de Dios o del lado del pecado. Bueno, en ese tiempo, al final de los 1000 años, se levantará una rebelión abierta que querrá destruir, desechar el yugo de la autoridad del Señor Jesucristo, habiéndoles dicho: mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Entonces ellos no querrán ese yugo y proyectarán lo que tienen en su corazón, y serán exhibidos y mostrados y morirán, ¿verdad? Y tanto ellos que en ese momento mueren como los que ya murieron serán juzgados según sus obras. Fíjense, Dios les dio la oportunidad de nacer en ese tiempo, con todas las providencias, los recursos para disfrutar la eternidad con el Señor, y no quisieron. Bueno, hay mucha gente que tiene apariencia de piedad, pero en el corazón no aceptan la ley de Dios. Ellos perfeccionan maneras que aparentan la piedad, pero la piedad es cuando Dios tiene tu vida y cuando Él te usa para sus obras. El que guardare mis obras hasta el fin. Bueno, ellos están dispuestos a hacer muchas obras que aparentan cosas buenas, pero en el fondo ellos no se convierten en su corazón a la ley de Dios, no quieren nacer de nuevo. Así están muy contentos, conformes con una apariencia de piedad, practicar las obras bajo sus índices y calificativos de buenas. Pero el Señor dice: el que guarde mis obras. Bueno, en ese tiempo del milenio, a pesar de tanta providencia, tanto testimonio visible, palpable, mucha gente no querrá al Señor en sus corazones. ¿Hasta cuándo? Así será durante 1000 años, y al término de este tiempo Satanás será suelto para tentar a los habitantes de las naciones, y terminará este período con el juicio final de todos los que no fueron salvos durante el tiempo de la vida. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que sean levantados, los que sean llamados del infierno, van a ser llamados. Sus cuerpos van a ser resucitados. La Biblia habla de la segunda resurrección. Esa es la segunda resurrección, o la resurrección de los malos. Dios los resucitará, los llamará, sacará el libro de sus obras, de todo lo que está escrito, y serán juzgados según sus obras. Es el grado de castigo que recibirá cada uno. El mayor pecado fue haber rechazado
al Señor Jesucristo. Después de esto será cuando Dios lleve a cabo la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Inmediatamente, cuando Dios haya terminado el plan en cuanto a la humanidad, ya no seremos humanos, seremos celestiales. El juicio final terminará con toda la presencia del pecado, con todo lo que es el mal, el que lo promovió, el diablo y sus demonios. Todo eso será lanzado al lago de fuego. Entonces Dios en ese momento creará cielos nuevos y tierra nueva, otra tierra, otro universo, cielos. Bueno, el cielo de los cielos no te pueden contener, dijo el rey Salomón. Entonces, cielos nuevos. No podemos en nuestra imaginación tan finita alcanzar a imaginar cómo serán cielos nuevos y nosotros viviendo en un plan celestial y una tierra nueva. Dios volverá a ordenar una creación especial donde Él vivirá con nosotros, estaremos con Él, todos, absolutamente todos, seres celestiales. Y los ángeles van a ser nuestros servidores. Nosotros seremos mucho mayor que los ángeles. Estaremos en la misma potestad como el Señor Jesucristo. Cuando entre en acción la eternidad también, ya no habrá tiempo. El tiempo empezó con la creación. A partir de allí empezó el tiempo a contar. Y terminará el tiempo cuando termine esa creación. Ya el tiempo no contará. Entraremos en una dimensión que se llama la eternidad, donde todo es infinito. No podemos comprender cómo será, cuál será el propósito de Dios de una segunda creación, cielos nuevos y tierra nueva. Dice, la eternidad reflejará una situación en la que allí no entrará absolutamente nada que tenga siquiera algún indicio de pecado, sino solo lo que es justo, puro, bueno y verdadero. Y vamos a ver, para terminar, este versículo, Apocalipsis 21-27. Dice, no entrará en ella. Aquí está hablando de esa ciudad celestial, de la mansión donde Dios habitará, donde Dios vendrá a habitar con nosotros, la ciudad celestial. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida, ¿por qué? Porque son los que el Cordero les dio vida, y lo llama el Cordero porque aceptaron su sacrificio para ser salvos, para santificarse, para recibir una nueva creación en su corazón. Bueno, no entrará en ella, ya no habrá mal. Satanás estará en el lago de fuego, todos los pecadores, los que estemos después del juicio final en los cielos nuevos y tierra nueva, todos seremos perfectamente santos, limpios, sublimes como el mismo Señor Jesucristo, para disfrutar una eternidad
en un plan celestial, en el universo. Yo sinceramente no puedo comprender, ni puedo imaginarme cómo será eso. Pero si esta creación será destruida y Dios tiene en su plan una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, estas cosas las podemos ver acariciándolas, teniendo la esperanza, emocionándonos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, palabra fiel y verdadera es esta. Entonces, nosotros tenemos mucha razón para emocionarnos, para acariciar este tiempo. Y si ahorita nos ocupamos en las cosas de Dios, guardando y llevando a cabo sus obras, es la mejor condición de vida que podemos disfrutar, viviendo en la voluntad de Dios, separándonos del pecado, siendo santos todos los días, gastando este cuerpo y este tiempo de la vida para servir a este Señor que es digno de toda gloria, toda adoración y alabanza. Muy bien, todavía nos queda aquí un pequeño punto para cerrar esta parte y ya veremos en la siguiente semana. Muy bien, Dios los bendiga.